un sector de la oposición y, por supuesto, no entiende la naturaleza del régimen que está enfrentando, ni las circunstancias que dieron nacimiento a este proceso. Entonces lo identifican como un gobierno cualquiera, y frente a un gobierno cualquiera, bueno, tú haces oposición, tratas de derrocarlo, vienen las elecciones, y si yo tengo mayoría gano, me van a entregar el poder, es decir, acostumbrados a lo que fue durante 50 años, 40 años, el sistema bipartidista de la democracia. Y ocurre que aquí, en el año 98, no fue que Chávez ganó una elección, como las ganaba Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, no, sino que la victoria, no de Chávez, lo que facilitó su victoria implicó un cambio histórico. Se venció un modelo, el modelo de democracia, y se abrió otro modelo y otros actores. Lo que pasa es que ese cambio, que siempre se produce de manera traumática, a través de un golpe de Estado, de una revolución, se produjo de manera pacífica. Pero aquí cambió el juego. Y ese juego iba a implicar también la emergencia de una nueva élite política, de nuevos factores. Y eso es lo que ha caracterizado esta lucha desde que comenzó, pues esto, justamente el 2000 y básicamente el 2001 con las famosas leyes habilitantes. Y es que entraron nuevos factores de poder. Y entonces se produjo, por supuesto, el rechazo de los antiguos factores de poder. Y allí es importante destacar un hecho, que lo que se suponía que frente a lo que significaba la revolución bolivariana, lo que significaba la aprobación de la Constitución, que cambiaba, ¿no?, las reglas del juego, incluso de la democracia representativa pasó a ser democracia protagónica. Ese concepto no se interpretó como lo que se creyó que era, sino que, bueno, este es un gobierno más y si este gobierno quiere imponer este gobierno, vamos a tumbarlo. Y ahí se produjo un hecho muy importante, Kiko, que hay que registrarlo siempre. Yo me refiero a eso cada vez que puedo. Y es que cuando comienza el modelo, ¿no?, bolivariano, que después vino en socialismo del siglo XXI, el modelo Chávez, la respuesta es de la democracia, de los factores democráticos. Cuando uno habla de las grandes manifestaciones de las cuales tú fuiste protagonista también en aquella época, de 2001, 2002, 2003, 2004, eso no fue introducido por ningún partido político. Fue la sociedad civil en organizaciones que nadie conocía, que fueron capaces de movilizar aquella marejada humana que llenaban las calles de Caracas. Fue, bueno, con mis hijos no te metas. Leonardo Carvajal, yo lo reivindico, su papel fue tan importante. Es decir, Elías Santana. Elías Santana con Queremos Elegir, su papel. Maeca López Méndez con las mujeres. Es decir, los periodistas, tú, todo el equipo de periodistas que en aquel momento hicimos. Eso no era partido político. Ahora, ¿por qué se protestaba? Porque había hambre. ¿Porque había inflación? No. ¿Por qué? ¿Porque había presos políticos? No. ¿Por qué se protestaba? ¿Porque se había entregado el país a fuerzas extranjeras? No. Y entonces, ¿cómo salían esas manifestaciones que hoy en día, después que se ha estudiado los años posteriores, fueron y son históricamente las manifestaciones más numerosas registradas a comienzos del siglo XXI? Con los indignados en Europa, en París. Bueno, la manifestación cumbre fueron 20.000 personas en la Plaza de la Concordia de París. Bueno, y la primavera árabe, que contó con el apoyo de las redes sociales. Porque también cuando esta marejada salía a la calle no existía el Twitter, ni existía el TikTok. La gente salía de su casa a protestar. ¿Y por qué salía? En defensa de la democracia. No salía en unos valores. ¿Por qué? Porque había cultivado, ¿no?, su cultura política estaba asociada a la democracia, al voto, a la lucha por las libertades. Después vino todo lo que sabemos. Pero eso hay que indicarlo siempre para revelar que la situación de Venezuela no es el cuadro entre un gobierno y una oposición, sino que aquí comenzó hace 20 años un proceso que se ha extendido con el tiempo, que ha tenido, por supuesto, las situaciones que se plantean siempre de retrocesos, de avances, pero que no es el modelo ni es la estructura democrática en la cual estábamos acostumbrados. Cosa que además no es que se esté diciendo críticamente, sino que lo asumió Chávez, lo asumió Maduro en el sentido de que es un proceso de otra naturaleza. Y mientras no se entienda que esos procesos no pueden enfrentarse, ni responden, digamos, a las condiciones en que se generaban los gobiernos anteriores,
Mientras eso no se entienda, bueno, las políticas van a ser fallidas, se van a hacer equivocaciones. Bueno, la que hemos comentado en otros programas, pues, ese hecho monstruoso de convertir la abstención en un tema estratégico. Es decir, es el atleta, el corredor que se amputa las piernas y aspira a ser campeón. Bueno, pero ¿cómo es eso? Entonces, coño, unos partidos que hablen de la democracia y que no es que renieguen del voto, que lo convierten en el instrumento de su política, cuando el instrumento de todo político es avanzar, conquistar espacios hasta alcanzar el poder. Entonces, yo creo que lo que vivimos en Venezuela hoy en día, tampoco por eso se compara a las crisis que se suelen vivir en otros países. Okay, la inflación, bueno, ya sabemos todo lo que ha ocurrido con la inflación. La conflictividad política también, pero en el caso de Venezuela hay factores distintos que hacen que la situación de Venezuela no pueda ser tratada de la manera simplista o dogmática como se suelen tratar las situaciones en América Latina. Fíjate, hay un programa que yo siempre recomendé, es History, de Clinton, Bill Clinton. Bill Clinton es tal vez uno de los políticos más brillantes de la era que vivimos. Y él cuenta cómo cuando Arabia Saudita, cuando Irán, perdón, nacionalizó su petróleo, cómo el gobierno de la época, el gobierno americano, organiza un golpe de Estado, lo califica de comunista, le pagan a una gente en las calles para que se pongan banderas rojas y griten viva Lenin y Marx, cosas de esas, y le da un golpe de Estado. ¿Qué así actuaban? Pues los Estados Unidos, y que eso gracias a gente como él ha cambiado, y los Estados Unidos cada día es más tolerante o tiene otro discurso. Pero en Venezuela, hubo un proceso en que la oposición, esa que salía a las marchas, un factor de ella, se alía con Trump, coincide con la victoria del 2015 de la Asamblea Nacional, la llegada de Trump, y hace un diseño con Maurice Clavier, Leopoldo, Borges, que se dedicó a viajar por Europa, etcétera, y hace un diseño del interinato, el desconocimiento de Maduro. Maduro abandonó el poder, eso, pero parte de la calificación de que Venezuela es una dictadura, porque los americanos a todos los que son enemigos de ellos le ponen terroristas y dictadura y narcotraficantes, a todos, así sean unas monjas, se lo ponen. Bueno, y le ponen la calificación. Y entonces la oposición, la dictadura, si es una dictadura, hay que tumbarla. Porque nos referimos a Pérez Jiménez o al concepto de esa dictadura que mete preso a todo el mundo, mata a todo el mundo, aniquila las libertades públicas. Pero cuando, después de todo lo que ha pasado, tú dices, bueno, ¿y por qué perdió Guaidó? Uno de los problemas de Guaidó es que la manera de ver al gobierno no es la que tú dijiste, claro, sino era la clásica. Esto es una dictadura, entonces, claro, comunistas son comunistas. Y tú sabes que con toda la experiencia y la gran potencia que es Estados Unidos, siempre en su política y en su diplomacia con América Latina se han equivocado. Eso no es nuevo. Es decir, siempre la diplomacia norteamericana se han equivocado. Bueno, es el patio trasero. Compramos unos militares, damos un golpe de Estado, que ocurrió en el caso de Centroamérica y antes. Pero no entendieron que en el caso de Venezuela la realidad es distinta. Porque en Venezuela se produjo y se ha consolidado un cambio que no es el cambio que seguramente la gente aspiraba, pero se ha creado y hay una nueva élite política y hay una nueva condiciones. Económica. Y económicas que son el piso y lo que explica estos años, además de las equivocaciones Pero hay un tema que a mí me gustaría, que tiene que ver con eso de la vinculación externa para oponerse a un gobierno. Yo creo que ese es un episodio muy triste en la historia de Venezuela, esto que hemos visto en los últimos. Cuando tú lees la última declaración, el libro de Pompeo, de las declaraciones del secretario de Defensa. Defensa, sí, cuando las lees, de Helio Eiber, claro, cuando las lees de Bulton. Eso, mira, es increíble. En ninguna parte del mundo un país puede aceptar que su destino pueda ser negociado con una potencia extranjera. Ahora, entonces se dice, bueno, porque había la ayuda. Un momentico, la ayuda es otra cosa. Vamos a hablar de la ayuda. Aquí Miranda, para liberar a Venezuela, requirió de la ayuda y recorrió el mundo. Sí, pero Miranda vino con sus 14 barcos hasta la vela de Coro. Ahí no venían los que lo habían ayudado, ni venían los ingleses. Cuando Bolívar requirió de ayuda para la independencia, fue a Haití
y se vino con ayuda de Petión, pero venía Bolívar al frente. Esa ha sido la historia de Venezuela. Cuando se enfrentó la dictadura de Gómez, bueno, Delgado Chalbó se fue a Europa y fue ayudado en Europa seguramente, pero vino con su barco, el Falca. Hasta cuando se produjo esas invasiones de los enemigos más fuertes de Gómez, bueno, Gustavo Machado y Urbina llegan a la vela de Coro, ellos personalmente. Y Urbina después llega, porque era un guerrero de ese tiempo, y recluta a unos mexicanos en alta mar y se los trae, y llegan a Capatari, a un puerto que está entre el Coro y Maracaibo. Bueno, y ahí llegan. ¿Y para qué? Ellos, y era Urbina al frente con unos, por cierto, unos mexicanos que gritaban, ¡viva Pancho Villa, muera Gómez! Bueno, y después, pero la historia sigue y ha sido así. Fíjate que siempre fue así, incluso cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Eso no llegó a consumarse, pero se planificó una invasión, se llama la Operación Berta,